En muchas ocasiones hemos escuchado personas que han hablado acerca del texto griego o el texto hebreo en sus predicaciones. También han comentado en alguno de nuestros posts acerca de cómo usarlo. En este podcast hablaremos de algunas ideas, recomendaciones, cómo nosotros lo hacemos, cómo involucramos el griego, el hebreo, las lenguas bíblicas en lo que hacemos en la iglesia. Tú sabes, Alessandra, a mí siempre me ha preocupado el hecho de gente. Era una práctica que uno comúnmente hacía, pero parte de del despertar que yo tuve al aprender lenguas bíblicas fue darme cuenta de todos los errores que yo cometí cuando dije, el hebreo dice, o el griego dice. En el griego. Más que por conocimiento de las lenguas bíblicas, por cuestiones lingüísticas. A la ignorancia lingüística que hay detrás de cómo funcionan las palabras, el significado y toda esa cosa que a la gente quizá no le interesa y que no vamos a profundizar ahí. Y conversando, tú viniste con la idea hace unos días de que hablemos. ¿Cuál es la mejor forma de utilizar las lenguas bíblicas al momento de nosotros dar un estudio bíblico o predicar la palabra? ¿O deberíamos usarlas? Sí, yo creo que antes de llegar quizás al meollo del asunto, sí me gusta anotar que muchas de las personas que hacen esto lo hacen con muy buena intención. Muchos de estos son pastores que han invertido mucho tiempo en su predicación, que han encontrado fuentes por aquí, un artículo por aquí o algo, notas que a veces traen nuestras Biblias, que nos hacen pensar que esto podría ayudar nuestro mensaje o que podría fortalecer un punto que estamos tratando de hacer. Y lo que está detrás de esto, y creo que en muchos casos, más que una mala intención o una intención de manipular o de tratar de verme más inteligente, es simplemente ignorancia. Y yo creo que no hay nada malo con la ignorancia. No hay nada malo con no saber. Si no sabes, ok, estamos aquí para aprender. Y estos espacios, con gente que de verdad sabe idioma bíblico y wannabe como yo, es para tratar de enseñar, de que podamos compartir un poco de nuestras experiencias. Y yo siempre llevo y respeto mucho y honro mucho todo el tiempo que pone gente que de verdad está bien interesada. Pero también tenemos otras personas que no están para nada bien interesadas y sabemos que lo que están tratando de hacer a través de decir, en el griego, en el original, es tratar de tomar la autoridad que tiene el texto bíblico, la autoridad que vemos en los manuscritos, la autoridad que tiene la idea de idiomas originales o de que sabes, para argumentar o para fortalecer sus puntos. Yo creo que es el primer punto que yo podría decir que a mí me ha ayudado es ver las intenciones de mi corazón cuando trato de hacer este tipo de cosas. Estamos hablando en un contexto de iglesia. Es una muy buena pregunta personal para el análisis de lo que se va a hacer al predicar eso. ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón al decir esto? Que no aplica solamente a las lenguas bíblicas, sino que puede aplicar también a otras cosas. Que realmente, otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta es no solamente las intenciones de mi corazón, sino por qué yo lo estoy haciendo. Yo necesito rellenar el mensaje con un montón de aspectos contextuales para que la gente sienta que es importante, que es algo que deben de seguir, que de verdad es necesario para sus vidas, o yo debería pasar más tiempo o un tiempo similar a lo contextual en cómo ustedes van a practicar esto, claro, cómo lo van a vivir. Porque después de todo, cuando tú haces definiciones, amor es entregarse a otra persona. Veamos lo que dice el diccionario no sé cuánto. En inglés estamos realmente redundando en cuestiones que la gente ya conoce, y quizás el texto bíblico, o no quizás, muchas veces el texto bíblico nos lleva directamente a lo práctico. Ama a tus enemigos. Ámense unos a otros. Nuestra reflexión debería ser como, nosotros vemos el amor no como una obligación, sino como algo que debe surgir de cuestiones más profundas. Claro. Y que nos lleva a la intimidad. Pero la Biblia me está diciendo que yo debo amar no como algo que va a surgir o cuando surja, sino como un mandamiento. Claro. ¿Por qué me está dando esto como un mandamiento
cuando es inaceptable culturalmente al día de hoy. Creo que esos aspectos son muchas veces importantes en esa dirección. Y por eso, debo ser claro y mencionarlo, a pesar de que entiendo que este episodio es muy, muy importante, mi postura es que en la mayoría de los casos no deberíamos hacerlo. No deberíamos decir el griego o el hebreo o el arameo dice, porque no estamos aportando nada que la gente lleve o pueda llevar a la práctica. Y que a la verdad, la mayoría de los casos, y a mí me duele por un lado, me molesta porque no sé si es intencionalmente que lo hacen. Muchas de las definiciones que escuchamos de cosas bíblicas, de que en el hebreo, en el griego, se parecen muchísimo a las definiciones que tenemos disponibles en nuestro idioma. Es como, en el griego, odiar es que no te guste a alguien. En español es lo mismo. Entonces, es como, obviamente hay matices dentro de esto, pero es para dar una idea general. Y también, aparte de que es lo mismo y no contribuye tanto, yo creo que muchos de nosotros perdemos la oportunidad de, como bien tú decías, asumir lo que el texto asume. Por ejemplo, voy a predicar esta semana en mi iglesia acerca del gran mandamiento. Estoy revisando Mateo. Y dice, ama al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, pero dice a tu prójimo como a ti mismo. A mí de nada me vale durar 2 horas tratando de investigar el ama, qué significa ama en ese contexto, porque al final el texto da por sentado que tú te amas a ti mismo y que sabes qué significa amar. Por eso empieza con el amar al Señor con todo tu corazón y ya era algo que la gente conocía en ese tiempo. Ahora, muchas de estas cosas, y yo creo que un punto que podríamos dar, muchas de estas investigaciones tienen más que ver con la curiosidad de quien predica que la utilidad en la predicación. Yo soy una persona por naturaleza curiosa, por eso investigo. Y hay muchas de las cosas que yo he encontrado en el texto que yo he revisado y he dicho, wow, qué interesante está eso. Pero yo sé que no aporta para nada en mi mensaje, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo y se va a ver muy bien dentro de mis notas de investigación, pero no necesariamente en lo que vaya a decir el domingo. Y creo que tenemos que ser mucho más claros con esto, el por qué predicamos. No predicamos, decía Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. Y es importante eso, como nuestro interés no está en que la gente sienta que somos inteligentes, y nuestro interés no está en que a través de las lenguas bíblicas o de hebreo, griego y esas cosas nosotros podamos hacer que la gente se sienta confiado en lo que decimos, sino es un viaje que hacemos todos hacia donde el texto bíblico nos lleve, que era algo que decías anteriormente. Sí, entonces hablábamos de intenciones. ¿Cuáles son mis intenciones? 2, ¿esto le está aportando realmente al mensaje? 3, no definir algo si es obvio para la audiencia. 4, poner a un lado mi curiosidad personal si realmente no aporta al mensaje. Y aquí yo quiero pasar a algo que señala ya a cuándo yo debo usarlo. Porque obviamente hay momentos en que se debe usar. Hace unas semanas estaba, de hecho, de que salga este podcast realmente, estábamos en el discipulado de matrimonio del círculo, la comunidad donde asisto, y uno de los temas que estábamos hablando era cómo Dios mira. Y obviamente cuando tú hablas sobre cómo Dios mira, Primera de Samuel, capítulo 16, creo, es uno de los pasajes que más se buscan. Entonces, la forma en que nosotros, lo voy a buscar aquí en mi Biblia en español, para los que preguntan qué versión usamos, yo uso la Reina Valera contemporánea, este hombre de otra cuestión usa NBI, Primera de Samuel 16, 7, creo. En muchas de nuestras traducciones dice, no te dejes llevar por su apariencia, le dijo el Señor a Saúl, ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Así que bueno, todo el estudio se basó en yo miro en el corazón. Algo que me hizo mucho ruido es que en el texto hebreo, creo que no hay necesidad de leerlo, pero en el texto hebreo no dice
yo miro a el corazón o al corazón, sino yo miro con el corazón. Y eso cambia totalmente la perspectiva del mensaje. Yo digo, bueno, señores, perdón, porque todo el estudio está basado en Dios mira al corazón, pero realmente lo que el texto está diciendo en el hebreo es, tranquilo, Samuel, porque yo miro con el corazón. Voy a buscar la frase exacta en el texto hebreo. Y la cuestión es que eso llama la atención. O sea, ¿cómo que tú no miras al corazón, sino que tú miras con el corazón? El asunto no es a lo que Dios está mirando, sino cómo Dios está mirando. Y eso cambia obviamente la cuestión. Y en esos casos, mi primera reacción es buscar una traducción de la Biblia que señale en esa dirección. Si no la encuentro, entonces yo destaco lo que dice el texto hebreo. Pero mira ese ejemplo. De ahí tú podrías, creo que es un excelente ejemplo. Busca la traducción, si no, tú lo destacas en el texto, dice esto. No hay necesidad de decir, esta palabra está mal traducida. No hay necesidad de decir, los traductores aquí cometieron un error. Tú puedes destacar eso. Y también no puedes generalizar que en ese texto, en ese versículo, lo que pasa en ese versículo, la Biblia no dice que Dios mira el corazón. La Biblia dice que Dios ama con el corazón. Lo dice en ese texto, tomando tu ejemplo, pero quizás hay en otros pasajes donde hay una visión más pluriforme, donde hay cierta diversidad. Y a veces nuestro lenguaje tiene que suscribirse al texto que estamos investigando, porque así funciona el lenguaje. Si decimos siempre que el contexto es el que da sentido a la palabra, Moisés Silva, un gran académico que siempre habla de eso, de la importancia de las palabras en su contexto, hablaba de esto. Entonces tenemos que ser flexibles a entender que palabras en otros contextos podrían tener otros significados. Y si las palabras en otros contextos tienen otros significados, no hay necesidad de fijar el significado que a mí me parece, que a mí me conviene, que creo que es otro punto, añadiendo a lo que mencionas, que debemos evitar. Evitemos ir a los diccionarios, ver 5 definiciones y tomar la que más me guste o la que más tenga que ver con lo que quiero decir. Porque al final no estamos siendo fieles al texto. Y aunque estemos tratando de hacerlo con una intención buena, estamos desinformando a la gente. Porque para validar por qué esa y no otra palabra, regularmente recurrimos al está mal traducido aquí. Esta palabra también podría significar. Y la verdad es que todas las palabras son polisémicas. O sea, tenemos un gran rango de significados. Y el decir que esto también podría significar, es como que sí, pero todas las palabras podrían tener la misma dinámica, porque en ese contexto, depende mucho del contexto y de nuestro conocimiento lingüístico. Claro, usualmente buscamos el enfoque de la palabra en griego, en el hebreo. Con hebreo y con griego se utilizan léxicos. Los léxicos son diferentes a los diccionarios. Los diccionarios tienen una definición de la palabra. El léxico te da una glosa o glosas. ¿Qué es una glosa? Una glosa es la palabra correspondiente a esa palabra que se está definiendo. Entonces, el léxico, si buscamos corazón en español y su significado en hebreo, nos va a decir lev, levav. Entonces, nos está dando dos glosas, lev y levav, que aparecen en la Biblia hebrea. Un diccionario nos da la definición. Lev es el corazón, el centro de la persona humana. También el órgano, también el centro de algo. Son dos cosas diferentes. Muchos léxicos concentran la definición a una sola glosa. Y eso es peligroso porque muchas palabras, como tú dijiste, son polisémicas y entonces el resultado a tú buscar en un léxico debería ser todas las glosas esa palabra, con la que esa palabra pudiese traducirse del hebreo o del griego al español. Y usualmente entonces llevamos un significado que esa palabra no tiene
porque el contexto me está señalando a otra glosa Claro, o a otro, claro. o a otro significado. Y- Entonces tenemos que hacer nuestra tarea, Ujú. buscar qué hay en el contexto. Ahí yo tengo dos recomendaciones que creo que puede hacer esto práctico. La primera es tener mucho cuidado con los diccionarios teológicos, porque los diccionarios teológicos tienden a ya hacer un análisis previo a lo que nosotros vamos a hacer. O sea, ya podríamos decir, están basados con ciertos conceptos que se pueden añadir, pero como bien decía Fausto, podríamos decir, ponerlo flat, como estandarizar, perdón, varios significados dentro de un solo concepto, palabra o glosa. También otra cosa es, si vamos a utilizar algo de un comentarista que está hablando acerca del texto griego o hebreo, si quizás queremos confirmar algo sencillo, no necesariamente tenemos que ser expertos en los idiomas, pero por sentido común vayamos a otros comentaristas. Es muy común que si de verdad esté pasando algo en el lenguaje, varios comentaristas lo van a notar. Es poco probable de que solamente una persona hable de algo que contradiga a todos los demás y simplemente lo mencione. Esa persona, ese comentarista que se sale de la norma, tiene que proveer evidencias que sean contundentes para hacer que nosotros nos desviemos de lo que estén diciendo los demás. Y eso nos puede ayudar al ejercicio de investigar con varios comentarios bíblicos. Nos puede ayudar revisando también páginas en página web. Wikipedia no es una fuente para revisar el texto bíblico. Tenemos una buena página que hasta yo la uso cuando tengo que hacer algo rápido de hebreo, que es marble.bible, y la vamos a poner en el link de YouTube, que viene de Sociedades Bíblicas Unidas. Fausto aquí la ha mencionado varias veces y ha trabajado en ella, donde es un muy buen recurso. Buscamos el texto, vamos palabra por palabra y vamos verificando las glosas. De hecho, ese recurso te señala a la glosa específica que tú vas a utilizar, pero también te pone las otras glosas. Y hablando de glosas, hay que tener cuidado con los interlineales. Alguien el otro día me preguntaba, ¿qué tú opinas del interlineal tal? Y yo le decía, ok, ¿tú hablas lengua bíblica? No. Entonces el interlineal no te va a servir de nada. ¿Por qué? Parece como un poco drástico. El interlineal se maneja con glosas y ya tiene una traducción. O sea, la línea, un interlineal, para los que no saben, tiene dos líneas. Es un texto con dos líneas. La primera línea está en la lengua bíblica y la segunda línea está en español. Usualmente los interlineales están basados en una traducción bíblica. Los de CLIE, por ejemplo, creo que están basados en su traducción, en su versión de la Reina Valera. Sí. Hay un interlineal de la NBI, etc. Y las decisiones son básicamente las decisiones que el traductor tomó. No siempre esas traducciones son consistentes. Y por lo tanto, en algunas ocasiones vamos a necesitar de otra glosa a causa del contexto. Pero tú solamente vas a saber que esa glosa no está en el lugar apropiado si tú sabes lenguas bíblicas. Entonces, un buen instrumento de paso, pero en ocasiones, especialmente para pasajes complejos, no va a ser un instrumento de mucha ayuda. O sea, después de todo, al tú usar una interlineal, necesitas conocer las lenguas bíblicas. Entonces, tendremos que tener cuidado, y yo les diría, estudien lenguas bíblicas al menos un primer nivel, un nivel básico, de modo que ustedes puedan manejarse y decir, en este contexto no me suena, porque también está el sentido común. Déjame buscar qué dicen ciertos comentarios especializados que requieren las lenguas bíblicas, o qué dice cierto documento con el que yo me podría manejar porque tengo cierta idea del hebreo o del griego. Perdón. ¿Crees que sería útil digamos, pensemos en las personas que no tienen lenguas bíblicas para nada, no tienen el tiempo, no tienen la posibilidad de estudiarlo? Digamos que eso es su caso. ¿Crees que eso podría ser manejado a través de consultar diversas traducciones en vez de consultar un interlineal? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que en vez de consultar un interlineal es mucho más efectivo manejar ciertas traducciones si no conoces las lenguas bíblicas. Si tienes cierto nivel de lenguas bíblicas, entonces puedes usar el interlineal, pero siempre consulta otros recursos. El meollo de todo esto es, si vas a usar lenguas bíblicas, hay que estudiar.
O sea, si vas a usar lengua bíblica como parte de tu mensaje, no quiero decir que tú tienes que estudiar lengua bíblica, aunque sería una buena idea, sino que no es simplemente, tal fulanito dijo que esta palabra debería de ir aquí. No, explora y estudia. Ok, muy bueno. Yo creo que también es importante quizás dejarle a la gente algunas ideas de los idiomas bíblicos que pueden utilizar cuando vean otras personas hablando de idiomas bíblicos. Por ejemplo, yo he escuchado mucho la idea de que en el griego el tiempo aoristo implica de que el asunto fue completado y de que yo no tengo que hacer nada. Y se ha usado regularmente para hablar de la salvación, de la justificación y demás. El tiempo verbal aoristo no necesariamente indica que yo no tengo que hacer nada. Yo no estoy incluido en el tiempo verbal aoristo, o la reacción de la persona no está incluida, sino algo Depende. Exacto, pero lo que me refiero verbalmente dentro del sistema es la percepción del autor, cuando hablamos del aspecto verbal, la percepción de quien escribe y lo que está diciendo de la acción que está narrando que está completada. Entonces a veces yo escucho personas que dicen, la salvación está completada en el Señor y yo no tengo que hacer nada porque ese verbo está en aoristo. Y si está en aoristo yo no tengo que hacer nada. ¿Tú tendrías otros ejemplos así parecidos? Yo no tengo ejemplos específicos, pero sí yo creo que tenemos que tener cuidado con el uso de tiempos verbales para la exégesis. Especialmente porque el griego y el hebreo se manejan más, son lenguas más aspectuales claro. que temporales. Entonces nos está dando un aspecto de la acción, siempre desde el punto de vista del narrador. Podría poner ejemplos como el uso del presente histórico, que algunas personas pudiesen interpretarlo como que eso significa que siempre está ocurriendo, Jesús siempre lo está diciendo. No, es una forma del narrador enriquecer el texto. ¿Cómo sí nos ayuda el conocer los aspectos? Y obviamente mucho más complejo que simplemente esto, es ver cuándo algo sucede o hacia dónde nos señala el narrador o el autor bíblico. No como una clave de esto es algo que yo puedo aplicar a mí continuamente porque es el presente continuo, o ya no aplica a mí, ya Jesús lo hizo todo porque es el aoristo, o siempre está sucediendo porque el presente histórico Jesús siempre lo está diciendo. Que escuché un mensaje así sobre una acción de Jesús, de alguien que se fue en decimos aquí en República Dominicana, cuando alguien se explaya diciendo que un evento siempre está pasando. O sea, ese evento está pasando ahora, porque el verbo que se usa en el texto bíblico es el presente. Y tenemos que tener cuidado con espiritualizar los tiempos verbales. Es un muy buen post ahí para el website de Fundiendo con la Biblia. Algunas ideas de cómo utilizar griego y hebreo. Yo creo que también, resumiendo, muchas de estas cosas se han hecho ya en nuestras traducciones bíblicas para ayudarnos si no sabemos idiomas bíblicos. Así que al final todo está en un poquito más de confianza en los especialistas que están detrás del trabajo, un poco más de trabajo de nosotros, de parte de nosotros como lectores, en si no estás convencido, porque es verdad, a veces uno lee algo y no está convencido, como que no le parece bien, en vez de ir a nuestro TikToker favorito, vayamos a otras traducciones bíblicas, vayamos a recursos como lo que hemos recomendado anteriormente, que de verdad estén hechos por personas serias, personas bien intencionadas, personas entrenadas, que nos puedan ayudar a ser más serios en cómo nosotros representamos el consejo de la palabra del Señor. ¿Un resumen de esos puntos? Bueno, lo resumimos en unos 10, 11 puntos. Cuidado con sus intenciones. Es importante saber por qué yo lo estoy haciendo. Estoy haciendo esto para que otras personas sepan que yo sé griego, que sé hebreo, o lo estoy haciendo porque va a aportar a mi mensaje. Lo que nos lleva al segundo punto. Hazte esta pregunta siempre. ¿Esto aporta al mensaje? ¿Lo enriquece? ¿Es algo que lleva a la gente a practicarlo? 3. No definamos una palabra en español, en inglés o en hebreo o griego si es obvio para nuestra audiencia. Eso no te hace sonar más inteligente. 4. Pon a un lado tu curiosidad como predicador, sabiendo que no necesariamente eso le va a interesar a
a la audiencia. Usa el griego, el hebreo o el arameo solo si las traducciones se quedan cortas, y aquí, a este punto tienes que llegar a través de un cierto estudio, solo si entiendes que las traducciones se quedan cortas en transmitir ese mensaje. Y algo que yo hago cuando predico, si estoy estudiando el texto y veo que las traducciones no hacen un render, no hacen una traducción muy cercana a lo que yo estoy viendo en las lenguas bíblicas, es que yo hago lo que se llama una traducción adaptada. Yo adapto el texto, lo leo y yo no le digo a mi audiencia que estoy haciendo eso. Porque usualmente es lo que yo siento, la gente empieza a sentir que sus traducciones no están siendo efectivas, porque hay una mención continua del griego o del hebreo. Evitar tomar el significado que más me guste, buscar el contexto. Si usas comentarios, varios comentaristas, no solo uno. Cuidado con los interlineales, particularmente yo, no sé Alexander, pero pudiese decir nosotros, recomendaríamos que lo usemos si obviamente conocemos por lo menos básicamente las lenguas bíblicas. Cuidado con espiritualizar los aspectos y los tiempos verbales. Lo que te diríamos, puede hacerse. En la mayoría de casos te diría que no personalmente. Ahora le voy a dar la oportunidad a Alexander que diga lo suyo. Y cuando lo uses, hazlo de manera cautelosa. Yo diría que la mayoría del tiempo nosotros queremos hacerlo bien y no estamos conscientes de que nos falta mucha información. Así que me uno a lo que dices de que mucho de lo que nosotros queremos decir ya está en otra versión y si no, creo que podemos saber cómo comunicarlo, como bien lo decías anteriormente. Pero sí es importante que estudiemos. Sí. Entonces, ahí se resume todo. Si vamos a predicar la palabra, si vamos a hacer un estudio bíblico, si vamos a hacer un estudio personal, antes de volvernos locos con el significado oculto de cierta palabra bíblica que la traducción no te da, estudiemos. Creo que tenemos una responsabilidad, si somos predicadores, si somos maestros, de enseñar el texto con responsabilidad. Sí mismo. Y al mismo tiempo, para esto, entonces un estudio serio, pasar horas frente al texto y otros recursos, es lo que obviamente, y en oración también, es lo que hace una buena prédica. Asimismo, bueno, aquí tenemos algunas ideas acerca de cómo integrar las lenguas bíblicas en tu predicación. Esperamos que te hayan servido y que sigas aprendiendo más en Fundiendo con la Biblia. Este fue Alexander López y Fausto Liriano. Landeta no está vino, aquí en no el vino. espíritu. Oh, wow. ¿Qué pasó? Okay. Nos vemos en la próxima.